Bueno, por medio de este webinar vamos a intentar averiguar cuáles son las formas que tenemos las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de gestionar estas líneas que sabemos que han salido del ICO con motivo del COVID-19, que están avaladas por el Estado en unos porcentajes para las pymes y los autónomos del 80%. Vamos a ver en este tramo principalmente cómo gestionamos o a quién gestionamos la solicitud de este tipo de financiación. Las solicitudes de financiación las tenemos que realizar a través de las entidades financieras, no a través del ICO, y por lo tanto tenemos que dirigirnos a ese conjunto de entidades financieras que nos pueden ofrecer la financiación. Dentro de estas entidades habría que distinguir entre distintos grupos o bloques. Uno de ellos importante pues es, como no, las entidades financieras clásicas, las entidades de crédito, los bancos y las cajas, pero también existen otro tipo de establecimientos financieros, como son las propias financieras más habituadas para otro tipo de operaciones, o incluso aquellas que ofrecen dinero electrónico más de forma fintech, ¿no? Normalmente pues a través de crowdlending o crowdfunding en este caso, para poder hacer este tipo de operaciones, y como no también las entidades de pago, aquellas que están intermediando en pagos y que también tienen esa posibilidad de acudir a estas líneas ICO de financiación. Pero bueno, principalmente las pymes y los autónomos nos tenemos que dirigir a los bancos y las cajas, que es el camino que debemos de seguir para conseguir esta financiación. ¿Qué criterio regirá a estas entidades financieras para estudiar las operaciones que nosotros vamos a solicitar? Principalmente las entidades financieras, los bancos y las cajas van a ser esas encargadas de gestionar el estudio del riesgo a los pymes y a los autónomos, y lo van a hacer pues de la manera habitual que vienen ellos ejerciendo esta capacidad de poder dar crédito. Los criterios en el estudio serán los mismos que para cualquier otra operación financiera, pero tal vez a lo mejor estén algo más flexibilizados en la necesidad de aportar garantías, dado que ese 80%, ¿no?, que está avalado por parte del Estado, no lo tienen que avalar los pequeños empresarios o en este caso también los autónomos. Por lo tanto, a lo mejor hay algo más de lexitud o algo más de flexibilidad en esta parte de conceder esos avales. ¿Qué información es lo que vamos a estudiar? ¿Qué nos van a solicitar cuando vayamos a la entidad financiera para pedir esta financiación extraordinaria del ICO con motivo del COVID-19? Pues lo primero va a ser una introducción a esa información inicial para que podamos solicitar a la entidad que abra o que nos abra el estudio de nuestra operación. Nos suelen solicitar las entidades financieras lo que es esa solicitud formal, donde nosotros tenemos que firmar un documento por el cual les damos esa permiso o esa capacidad para poder estudiar nuestra operación. Al mismo tiempo, dentro de esa misma solicitud formal suele estar algo que es la autorización del CIRBE. El CIRBE es la central de riesgos del Banco de España, y en esa central ellos van a poder estudiar cuál es nuestra posición de riesgo en distintas entidades, en distintos bancos. También nos van a solicitar inicialmente un modelo normalmente de ICO, de solicitud del ICO, que bueno, bien puede ser al principio o al final, pero tendremos que firmar las pequeñas empresas y los autónomos en representación de que solicitamos esa financiación, ateniendo a una serie de normas que establece el ICO para poder solicitarla. Y por último, en este caso, si la operación, aunque lleve el aval del Estado en ese 80%, normalmente también puede ser que nos soliciten avales para ese otro 20% restante. Entonces puede ser que esa información la tengamos también que aportar de una manera previa. También hay unas declaraciones responsables que nos van a pedir, que nos van a solicitar desde el punto de vista de cuando entregamos la documentación a las entidades financieras, y estas hacen referencia sobre todo pues, a aspectos de ayudas o subvenciones que hayamos recibido o a límites que tienen en la subvención que nos van a conceder en esta financiación a través de estos avales. La primera de ellas va a ser una declaración responsable de ayudas mínimis. Ya os explicarán, me imagino, las entidades financieras también a qué hace referencia a esto. Pero bueno, estos son ayudas que hemos recibido en los últimos años o que han podido recibir las pymes en los últimos años a través de financiaciones también del ICO, del Banco Europeo de Inversión, o a través de subvenciones directas a distintos sectores de actividad. Principalmente va a afectar al sector agrícola, al pesquero y al de transporte. No es algo que esté generalizado este tipo de ayudas en todos los sectores de actividad de las pymes, y por lo tanto esos límites o una serie de límites que se ponen ya os lo comentarán directamente en la entidad financiera, pero casi con absoluta seguridad las pymes, las pequeñas empresas, no van a tener ningún tipo de impedimento, porque bueno, son 200.000 euros en el caso de actividades normales, de sector de actividad normales que no estén ligados a esos tres que hemos comentado, y es difícil que se llegue a haber obtenido ese tipo de subvención o de ayuda
a no ser que estés a lo mejor pues en unos sectores de actividad muy de biomedicina, biotécnicos, donde a lo mejor sí ha habido ese tipo de capacidades. Pero el resto de sectores que no sean agrícola, pesquero, transporte, prácticamente esto lo único que es hay que hacer una declaración responsable. También en esa misma declaración fijaremos que no estamos en un procedimiento de insolvencia o que no estamos en un procedimiento de lo que se llamaba el concurso de acreedores en nuestro país y que no estamos inmersos en ese tipo de insolvencia económica, ¿no? Pero bueno, ya digo que esto va a ser difícil que las pequeñas empresas tengan problemas con esta declaración de responsables de ayudas minimis. Lo que sí es cierto es que hay otro tipo de declaración, que es una declaración responsable de ayudas de la Comisión Europea, que esto se fija a través de estas líneas que se están aportando a Europa, desde Europa también, para la ayuda a esta situación. Y eso la Unión Europea sí ha fijado pues unos límites a los cuales las pequeñas empresas, las pymes, no deberían de sobrepasar o no deberían de sobrepasar en este caso. Lo cierto es que está muy abierto porque aunque haya dos límites marcados en el máximo de solicitudes de financiación, uno que hace referencia al doble de los costes de personal, salarios y costes sociales, que bueno, que muchas pymes pues a lo mejor con pocos empleados pues obviamente tienen dificultad en que no necesiten más de ese doble del coste de personal en financiación con referencia a lo que era el coste personal del 2019 y también el 25% de la cifra de negocio en ese año 2019, ¿no? Pero hay una tercera vía de escape que se puede también solicitar más importe que esos dos límites que se imponen, que es a través de justificar qué necesidades vamos a tener de liquidez, de tesorería, para esos próximos 18 meses que tenemos las pymes y que pueden verse afectados también en nuestras ventas en un futuro y esa planificación que hagamos de necesidades de liquidez pues también puede cubrirlas o las deben de cubrir esta línea de financiación sin que hagan referencia o sin que pongan esos límites anteriores. Lo que pasa es que hay que hacer una declaración responsable que o bien no solicitamos esa financiación por encima de esos límites impuestos o bien que si la solicitamos por encima de esos límites impuestos vamos a tener que justificar documentalmente esas necesidades que vamos a tener de un mayor importe. Después, posteriormente, las entidades pasarán ya a lo que es el estudio de la operación desde todos los puntos de vista, tanto financiero como fiscal. Vamos a empezar por el área fiscal. Esto es muy sencillo para las pequeñas y medianas empresas que estén habituadas a pedir financiación en entidades de crédito, pues así normalmente se lo van a solicitar. Pero bueno, para aquellos que a lo mejor acudan por primera vez o no estén muy acostumbrados a este tipo de financiación, sí vamos a decirle cuáles son los modelos, tanto desde el punto de vista de IVA como de sociedades, como de otros modelos de impuestos que pueden o que deben de solicitar las entidades financieras para poder estudiar la financiación. El primer modelo de ellos, como no, va a ser el 390, que es ese resumen anual de IVA que nos pedirán en este caso, sobre todo con el cierre del 2019, teniendo en cuenta de que quieren saber o conocer cuál ha sido nuestra posición, nuestros recursos económicos en el año anterior. Como todavía no está cerrado el ejercicio y por lo tanto no tenemos cuentas anuales ni tenemos el impuesto de sociedades presentado, pues ellos necesitan el IVA para saber qué es el tipo de operaciones que hemos hecho y en qué volumen. También nos pedirán, y sobre todo en este caso para saber cuál ha sido el último trimestre, aunque todavía no lo hayamos presentado, el trimestre de abril, pero en muchos casos algunos ya pueden estar ejerciendo o teniendo esa parte trimestral de impuestos presentada, también nos pedirán los últimos modelos, tal vez a lo mejor de los tres últimos meses, de los últimos trimestres, perdón, del modelo 303, que es el que hace la declaración trimestral del IVA, ¿no? Nos pedirán el impuesto de sociedades, como va a ser el del año anterior, pues será el de 2018, ese modelo 200 de impuesto de sociedades del 2018, y también nos pedirán los modelos 347, que es el resumen anual de operaciones por más de 3.000 euros que tengamos con otros clientes. De esta manera conocerán nuestro volumen de clientela y conocerán también si tenemos un riesgo concentrado en algún cliente de manera especial o si tenemos clientes de suficiente solvencia o entidad como para poder pensar que pueden seguir pagándonos. En esta operación normalmente también del ICO nos pueden pedir o nos deben de solicitar los certificados de estar al corriente de pago tanto de la agencia tributaria como de la Seguridad Social, dado que tienen este tipo de garantías y las administraciones quieren garantizar que las compañías no estén en un proceso de quiebra o de insolvencia y por lo tanto a las pymes y a los autónomos nos pueden pedir este tipo de certificados. Y posiblemente, no siempre lo hacen, pero en alguna ocasión sí, sobre todo si tienes un elevado número de empleados, los modelos 111 y 190 de retenciones del IRPF, aquellas que corresponden al último trimestre y aquellas también que corresponden a lo que es la declaración anual. Ese es el conjunto de
temas fiscales que nos pueden solicitar desde la entidad, teniendo en cuenta de que siempre a lo mejor por alguna especificación, tal vez a lo mejor puedes hacer operaciones con terceros en el exterior, bueno, pues a lo mejor pueden pedir de una manera especial las entidades financieras algo más de información fiscal, pero esta se puede considerar la básica. Posteriormente, lo que también nos harán será solicitarnos una parte de información financiero-contable, ¿no? Esta parte de información financiero-contable es interesante verla desde el punto de vista de cómo se la debemos de ofrecer nosotros a las entidades. Lo primero que suelen pedir es un balance provisional y una cuenta de resultados de pérdidas y ganancias provisional que normalmente nosotros, las pequeñas empresas y los autónomos, no solemos tener ejecutada, ¿no? Puede ser que nos la pidan al final del primer trimestre, pensando ya en que ya estamos en el mes de abril y que pueden ser que a lo mejor tengamos las cuentas cerradas, y si no, se tendrán que conformar con que les demos el cierre provisional de fin de año del 2019, que con eso también yo creo que en muchos casos para este tipo de operaciones va a poder valer. Como no hemos presentado, como decía antes, ni las cuentas anuales ni el impuesto de sociedades, pues por lo tanto se tendrán que fiar, y por eso también la importancia de presentar el módulo 390 de IVA, de que las operaciones que tenemos en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias y nuestro balance, pues está ajustado a ese fin de cierre provisional. Suelen también, o puede ser interesante, que aquellas empresas o entidades, sobre todo las pymes de un mediano tamaño, un poco algo más mayor, que puedan tener cuentas auditadas anuales, o puedan tener también las cuentas anuales comentadas, no hace falta que estén auditadas, pero sí que se hagan comentarios a la misma, que se la presentemos a la entidad financiera. Eso puede favorecer el que conozcan cuáles son nuestros flujos en el balance y cuáles son también nuestras posibilidades de ingresos en pérdidas y ganancias. Siempre van a pedirnos lo que es el conocido como pool bancario o mapa bancario, que es aquel mapa que tenemos las pequeñas empresas y los autónomos de las posiciones que mantenemos de riesgo en las entidades financieras. De riesgo, o a lo mejor también en algunos casos, pues como no, también podemos tener activos a nuestro nombre o tener depósitos a nuestro nombre como pequeños empresarios o como autónomos. Por lo tanto, ese mapa debe de llevar tanto las deudas como las posiciones que tengamos en cada una de las entidades. La estructura que debemos de darle es intentar dividir en nuestra deuda de corto con nuestra deuda de largo. Si tenemos operaciones a más de un año, pues ponerlas diferenciadas de la deuda de corto. Hacerlo por entidad, que sepan ellos que a qué entidad debemos o esas cantidades económicas o tenemos esas deudas con ellos en cada una de las entidades financieras, dividido, como decía, por deudas a largo y a corto. Y después, pues intentar también especificar un poco qué tipo de producto es. Si tenemos un descuento de factura o si tenemos, por otro lado, también cómo podemos tener a lo mejor una póliza de crédito. El conocer ellos los instrumentos también le da facilidad porque no asumen o no dan el mismo tipología de riesgo ni en CIRBE ni en esa información que les dé el Banco de España está computada de la misma manera. Por lo tanto, cuanto más estructurada le demos la información, más fácil va a ser para la entidad poder cuadrar una y otra. También debemos en esa información financiero-contable, y esto ya es recomendación y es bastante interesante en estos momentos, hacer un plan de tesorería a 90 días por lo menos, ¿no? O sea, que la entidad vea que sabemos qué es lo que tenemos que pagar y que sabemos a lo mejor por posibles ingresos que tengamos pendientes de cobrar o por pequeñas actividades que podamos ir haciendo en este momento del estado de alarma, pues saber, es recomendable que sepan cuál va a ser nuestro flujo de caja, cuál va a ser nuestros ingresos y nuestros gastos en esos próximos 90 días. Con este plan de tesorería y hacerlo de una manera menos exhaustiva día a día, las entidades pueden tener más confianza en que, bueno, en que por lo menos estamos haciendo algo y que no estamos completamente parados o pensando que no vamos a tener ningún ingreso, no vamos a tener ninguna actividad o no nos van a pagar ninguna de las facturas, ¿no? Por lo tanto, es recomendable que les mostréis la realidad de los pagos y cobros que tenéis, como es lógico y natural, porque de este mismo plan de tesorería de 90 días va a salir también un poco la exigencia que podéis tener de ese circulante, que aunque luego nos lo den en un préstamo a largo, pero no deja de ser circulante que se financia a través de esta línea del ICO. Y, como no, siempre recomendable es que presentéis un plan de ventas anual. En ese sentido, estos planes de ventas anuales ya sabéis que lo que tienen que marcar es no solamente lo que pensáis vender ahora, sino lo que pensáis también pues, vender de que pase esta crisis a final de año, ¿vale? Reajustado, como es lógico, a la situación que ha habido de parón durante estos meses y también mostrándoles qué es lo que ha pasado en el primer trimestre, porque si habéis tenido hasta el día 15 de marzo una buena facturación, un buen nivel de facturación, pues las entidades pueden verse diciendo, bueno, pues mira, en este plan de ventas que tenían anual, a lo mejor ha habido este parón, pero son capaces de cumplirlo porque habían empezado bien el año, ¿no? Dependiendo mucho de los sectores de actividad, habrá que hacer ese plan de ventas y sí es recomendable también que se lo ajustéis a las entidades financieras como información financiero-contable. También, y esto ya es una recomendación, sobre todo lo que tenemos que intentar es ver qué otras información le podemos facilitar para que se den cuenta de que la situación es provocada por esta excepcionalidad del COVID-19 y ahí sí recomiendo que hagáis una serie
de aspectos, ¿no? Sobre todo un plan de contingencia en el que las entidades financieras puedan ver que tenéis en algún sentido un poco de control sobre la situación, ¿no? Lo primero de ellos es saber qué medidas laborales estáis tomando en vuestra empresa. Es muy importante, y más ahora con la cantidad de ERTEs que se están produciendo, que mostréis que habéis tomado algunas medidas laborales en este sentido, que no queréis destruir plantilla, que no estáis haciendo un ejercicio de destrucción de plantilla, sino lo que estáis haciendo son ERTEs que os den la posibilidad o que os den esa facilidad como para poder tener la continuidad del negocio garantizado a través de vuestros trabajadores en el día de mañana, tanto para autónomos que tengan empleados como para aquellos que no, ¿no? También es importante en ese plan de contingencia que debéis de presentar a las entidades financieras decir cuáles son las medidas productivas que habéis tomado. Tal vez a lo mejor no os habéis visto reducido el negocio en un 100%, sino que nada más en un porcentaje, y podéis hacer actividades para intentar dar continuidad o seguir dando continuidad a vuestro negocio. Por lo tanto, aquellas medidas productivas en ese sentido que vayáis tomando, pues es importante hacerlas. Ponerlas, plasmarlas en este documento para que ellos sepan de verdad en este plan de contingencia qué se está haciendo, qué está haciendo la compañía para mejorar la situación. También hay otra partida muy importante dentro de todo, que es seguir manteniendo el push comercial, ¿no? Esas medidas comerciales que podéis tomar, tanto de maneras de transformar la venta, ¿no? Si lo venís haciendo por unos canales determinados y era muy presencial, pues hacerla ahora por unos canales más telemáticos. Intentar seguir manteniendo el rendimiento de la venta desde el punto de vista de que, bueno, aunque no haya prácticamente negocio o no se pueda hacer negocio, sí hacer preventas y sí hacer operaciones de preventas para que cuando esto pase, pues tengáis una posición anterior, y eso a las entidades también les puede gustar y les debe favorecer a la hora de hacer el estudio de la operación el conocerlo, ¿no? Y como no, dentro de este plan de contingencia tenéis que tener muy claras cuáles son vuestras medidas financieras y económicas, ¿no? La primera de ellos, obviamente, cuando no hay actividad, pues es intentar reducir costes en todo lo posible, ¿no? Todo aquello que podáis o que estéis haciendo dentro de vuestra empresa, de vuestra pyme o como autónomos para la reducción de costes que tenéis en estos próximos meses, pues lo tendréis que mostrar de una manera clara, ¿no? Y después también presentar ese plan de financiación, decir, oye, mira, lo que necesito, según toda la documentación que os he aportado, pues es esta cantidad a la que tengo que financiar o tengo que llegar a financiar. Os recomiendo que no lo hagáis, si tenéis varias entidades con las que trabajáis, varios bancos con los que estéis trabajando, que no lo hagáis solo en uno, sino que tengáis, en virtud del riesgo que tenéis con ellos o de las operaciones que tenéis con ellos, pues intentar tener 2 o 3 entidades con las que podéis hacer búsqueda de recursos económicos, y en caso de que os ofrezcan pues la resolución, cualquiera de ellos, cogerlo porque es un momento interesante para poder coger esta liquidez a corto pensando en lo que viene encima. Y nada más, esto es un pequeño resumen de lo que se puede hacer con la documentación que tenéis que ofrecer a las entidades financieras ligados a esta línea de financiación del ICO con avales con motivo del COVID-19, y ahí creo que tenéis por lo menos una primera impresión de qué es lo que tenéis que presentar.